Hola chicas. No sé si se me escucha. Sí, profe, se te escucha. Súper. Vamos a esperar hasta ahí 5 para arrancar, ¿sí? Y después que los compañeros se nos unan nomás. Dale, profe. ¿Sí? Perdón. Ahora sí. Hola. Hola. Se te escucha, profe. Recién estaba hablando y salía. Estás muteado por eso. Perdón. Bueno. em, Vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase pasada, que es la excepcionalidad lingüística. No es mucho lo que falta, es una colita. Y después me gustaría hablarles sobre la siguiente clase, que ahora sí, confirmadísimo, 100% real, no fake, que ya vamos a estar con Maurín. Y también hablar un poquitito sobre lo que sería el examen parcial y también ya tengo la grilla de evaluación del examen final, les hice un modelito y todo, pero esto todavía no se aprobó por dirección académica, entonces tenemos que esperar todavía, pero eh, o sea, les voy a comentar más adelante que sí, ya hay un modelo, un esquema y todo eso, y que se les va a estar evaluando en cada cosa, ¿sí? Como ya dijimos anteriormente, el examen final es una defensa oral y va a ser solo tener la presentación, así un PowerPoint o un Canva, Prezi, el que les guste a ustedes, y solo eso, no es necesario tener un trabajo Word aparte, pero bueno. Entonces, perdón, mi perro, los problemas de la virtualidad. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte que es la detección, ¿sí? De lo que era, a lo que son la excepcionalidad lingüística. Haciendo un repaso de todo esto, habíamos dicho que la excepcionalidad lingüística, que la parte lingüística, perdón, se divide en lo que son los fonemas y el otro que era. A ver, pueden escribir en el chat nomás también si es que no quieren abrir sus micrófonos. Bueno, era la parte fonema, es la parte del sonido, cómo suena, cómo se pronuncian las palabras. Y el morfema es lo que tiene sentido y el orden de, ¿sí? Entonces, entrando ya en lo que es la parte de la detección,
de estas excepcionalidades o trastornos. Acá dice que las técnicas de detección pueden basarse en pruebas psicológicas, la percepción del maestro del desempeño del niño y de las conductas que el niño manifiesta en una variedad de circunstancias, ¿sí? O sea que, como siempre venimos diciendo, las pruebas o los test psicológicos no son suficientes, sino que se necesita de otros elementos. En este caso, la observación ya sea de los padres, de los hermanos, los abuelos, la comunidad en sí, y sobre todo en la parte escolar, en el caso de que el niño, niña o adolescente esté escolarizado, ¿sí? En el caso de que el niño no esté en el sistema escolar, vamos a tener que obviar esa parte y basarnos solo en las pruebas psicológicas y en la observación, ¿sí? Pero dice las conductas en variedad de las circunstancias. Para el caso de la dislalia, dice que algunas conductas observables que pueden ayudar a identificar los problemas son evidente y específica dificultad en la comprensión del lenguaje. Tiene dificultad para conversar y explicar o dar sus respuestas, ¿sí? Habíamos dicho la clase pasada también que comunicar y hablar nomás no es lo mismo. El ejemplo del lorito otra vez puede estar diciendo las respuestas, pero no comprende realmente las palabras o el significado que está teniendo la oración, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a pasar acá. Por eso dice dificultad para explicar o dar las respuestas, ¿sí? Presenta problemas en el entendimiento y en la expresión oral, ¿sí? Casi lo mismo con la parte de explicar y eso, pero acá en el primero, cuando habla de conversar, explicar o dar respuestas, es el niño, la niña o el adolescente o la persona adulta, legalmente, la que está teniendo problemas para hacerse entender. Y en el de abajo es no está comprendiendo qué le está diciendo el otro, ¿sí? Y la expresión oral también, como ustedes saben, al menos en lo que es el lenguaje hablado, porque la lengua de señas es totalmente otro mundo que vamos a ver más adelante, es muy expresiva, sobre todo nosotros los latinos somos muy expresivos a la hora de hablar, entonces hay cierta dificultad de reconocer eso. Pronuncia las palabras sin su conocimiento de su significado. Volviendo a lo que tiene que ver con el tema de las edades, hay veces que los niños cuando son muy chiquitos escuchan una palabra que les suena súper interesante y la repiten nomás sin siquiera saber qué significa. La mayoría de los casos suele ser a veces groserías y dejan de decirlo hasta que alguien le dice, eso no se dice, ¿verdad? Porque había sido, no entendían el por qué no se está diciendo eso, había sido, es una grosería, ¿sí? Pero en este caso, una o dos palabras, bueno, es normal en los niños, pero si hay muchas palabras que ya no están entendiendo, al punto de que ya hay una dificultad para expresarse o para entender qué le está diciendo al otro, ahí a mí ya me tiene que llamar la atención, ¿sí? Cuenta con un limitado e inapropiado vocabulario. Habíamos visto también la clase pasada las edades cuando es preescolar, escolar, cómo se va formando el lenguaje y cómo a cierta edad ya tienen más recursos, ¿sí? O sea, para manejar un vocabulario más amplio, ¿sí? También acá algo que pasa mucho en el español en comparación con quizás otros idiomas o volviendo a lo que sería la lengua de señas, es que nosotros tenemos muchos sinónimos para una sola cosa, ¿sí? Entonces, si es que yo estoy escribiendo, vamos a hacer una prueba, ¿verdad? De redacción creativa y que me diga qué lindo es el paisaje va, a mí me tiene que llamar la atención si es que dice, eh, la casa es linda, porque la ventana es linda y las alfombras son lindas, todo usa muy repetitivo, no, es amplio este vocabulario, este abanico de opciones que tiene en comparación a la casa, está bien organizada, presenta en unas hermosas cortinas con un bello paisaje que da no sé si me están siguiendo hasta ahí, ¿verdad?
se nota la diferencia cuando está más reducido el vocabulario y sobre todo lo que quiere decir, ¿sí? Porque volviendo a este ejemplo, decir esto es lindo, esto es lindo, esto es lindo, esto es lindo, en cambio, no hay una descripción más completa y más compleja sobre todo de lo que es un paisaje o cualquier imagen que le pongamos, ¿sí? Hay que entender de por qué se quedó así de corto, si fue por que esto puede llegar también a influir. Por eso nosotros tenemos que, cuando hacemos las pruebas, tenemos que hacer después entrevistas de por qué escribiste que todo es lindo nomás y capaz estaba con sueño o no estudió muy bien o simplemente no tenía ganas, que puede llegar a pasar que el alumno no quiera hacer la tarea o el examen y hace todo así va y como nosotros le decimos, o si realmente está teniendo problemas para expresarse o para comprender más allá de eso, ¿sí? Y luego se presenta un uso gramatical inadecuado, ¿sí? El tema de las conjugaciones, los tiempos, el espacio, todo eso que en español en sí es nomás algo que cuesta un poquitito. Esto se da en segundo, tercer, cuarto grado por ahí, eh, donde ahí es esperable que haya errores, pero si es que esto persiste hasta más adelante, ya se le dijo varias veces y se le explicó que cuando yo me voy a referir a un varón o algo de sexo masculino, voy a usar él y femenino la casa, el auto, ¿sí? No es el casa. Esto hay un error en la parte gramatical, ¿sí? Esto también volviendo, que vamos, siempre les digo en todas las clases tener en cuenta, es el contexto. Esto es súper esperable, por ejemplo, en personas inmigrantes o cuya lengua nativa no es el español, si es que nosotros les vamos a evaluar en español. Ojo ahí, ¿sí? Yo tengo alumnas de tesis, por ejemplo, de psicología que son menonitas, su análisis, su marco teórico, la información que trajeron es impecable, pero están todavía estos pequeños problemas de en cuándo utilizar en las partículas para futuro, cuándo es pasado, o el tema de los artículos también, ¿sí? Lo cual es esperable porque no son de acá, ellas solo hablan en español para la universidad y después vuelven allá a su comunidad, ¿sí? Entonces, otra vez, contexto súper importante acá. Y el idioma, sobre todo, en el que se le va a evaluar al niño. Y tener en cuenta que, como estábamos hablando la otra vez de los niños que son bilingües o hay distintas lenguas de por sí en su casa, tener en consideración eso de que si yo le voy a aplicar una prueba en español, porque acá no tenemos pruebas que estén en guaraní, por ejemplo, o en algunos de los dialectos indígenas, o acá tenemos también una población muy amplia de brasileros, de coreanos. Acá no hay instrumentos psicométricos o estas pruebas que estén diseñados para su cultura. Y si es que las hay, muy pocas personas lo saben aplicar. En mis 27 años de vida, la semana pasada recién le conocí a una psicóloga acá en Paraguay que también hace psicoterapia en inglés, tiene su certificado y todo. Porque hay personas inmigrantes acá que solo manejan el inglés, el español les cuesta muchísimo y que deben estar pasando por ciertas situaciones y necesitan la terapia. Pero es muy difícil acceder a alguien que maneje totalmente su lengua, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Para el caso de los desórdenes del discurso, dice que las conductas que pueden ayudar en la identificación de algunas personas con este muestra dificultad para discriminar la certeza de los sonidos, presenta desgano al hablar y a leer en voz alta ante otros, demuestra falta de habilidad para hablar o leer en voz alta fluidamente o con voz propia. Comprende mejor cuando lee en silencio que cuando lee oralmente. Expresa mejor sus pensamientos de forma escrita que de forma hablada y presenta problemas académicos no comunes. Desórdenes del discurso, recuerden que habíamos visto que
entiende lo que está leyendo, comprende lo que se le está diciendo, pero a la hora de la expresión oral es donde está viendo un problema, ¿sí? Entonces, le cuesta hablar en voz alta o tiene miedo, no quiere luego hacer eso, o si es que lee algo todo de seguido en vez de hacer bien las pausas, los acentos, los puntos, las comas. Si es que está leyendo algo de redacción creativa, ponerle así este sentimiento que nosotros le decimos, ¿verdad? Cuando me estoy expresando, que esto es algo totalmente solucionable, por así decir. No sé si en los colegios aún hay lo que sería declamación en mi época, donde precisamente se entrenaba bastante esta parte, ¿sí? Y acá lo que estaba diciendo luego recién, adelanté un poco, que el problema no se da en las diferencias culturales, ¿sí? Porque eso es algo que siempre vamos a tener que tener en cuenta. Eso tanto de si es inmigrante o no inmigrante, o toda la familia resulta que son menonitas y ellos son de primera generación que nacieron acá, ¿sí? Y en la casa solo se habla un idioma, todo eso nosotros tenemos que hacer antes de hacer un diagnóstico propiamente dicho, ¿sí? Dice, las siguientes conductas serán útiles para detectar problemas. El desempeño escolar deficiente, si yo estoy teniendo problemas en la comunicación, ¿sí? Lo más probable es que decaiga mucho mi rendimiento académico. ¿Por qué? Porque no le voy a estar entendiendo ni a la profe de comunicación, ni a la profe de matemática, ni a la de ciencias, no voy a estar entendiendo qué es lo que ellas me están explicando. O si es que tengo alguna duda, porque les entendí, pero quiero hacer la pregunta, pero no encuentro las palabras correctas, ahí me estoy perdiendo mucha información, ¿sí? Entonces dice, exhibe un vocabulario restringido, todo lo que les dije recién que es muy limitado, comprende superficialmente los significados, usa incorrecto gramática, dificultad para comer. En casi todos es lo mismo, ¿sí? Y acá, cuando estamos hablando también de diferencias culturales, ojo que no siempre significa que es un idioma diferente, porque dice pronuncia mal porque así hablan sus familiares, ¿sí? Hay regiones en el país donde se hablan de manera distinta. La otra vez estamos diciendo, por ejemplo, la gente de Villarrica, ¿verdad? O los que viven más hacia las fronteras, algunos tienen más este acento un poco cantado, como los argentinos, o si están en la frontera con Brasil, ya suelen mezclar mucho las palabras, ¿sí? O simplemente que es algo que también se puede dar en colegio, en consultorio, es que los padres quizás no tuvieron una educación adecuada. Quizás no terminaron el colegio, hicieron hasta tercer grado nomás, entonces ellos mismos tienen una limitación en el lenguaje y por eso cuesta estimularle más en el hogar, ¿sí? Bueno, ahora la parte de intervención, a ver un poco cómo estoy de tiempo, y 21 me da todavía. Bueno, psicomotricidad y expresión corporal, dice, se basa en el control motriz, la tonicidad corporal para expresar las emociones, mensajes o imitar acciones mediante la mímica, ¿sí? O sea, si es que vamos a hacer esto, a ver, ¿cómo hace el tren? Vamos a escuchar cómo hace el tren, cómo hace el avión, vamos a repetir que haga estos sonidos. Primero los que son de imitación nomás así, porque a partir de eso ahí recién va a poder comenzar a pronunciar las palabras, ¿sí? Porque es más fácil hacer prrrrum que, por ejemplo, decir psicomotricidad, ¿sí? Es un ejemplo. Mejorar la coordinación motora gruesa, el niño se vuelve más apto para la expresión verbal. En el ejercicio corporal dice refuerza el vocabulario, canaliza las emociones y favorece la adaptación social. Otra vez el lenguaje está muy ligado a la parte motora, como le estaba diciendo que somos muy expresivos, entonces capaz es más sencillo decir no sé, tengo frío, estoy así neutra, a mostrarle que tengo frío, ¿sí? Me duele mi cabeza, me duele mi panza. Es o sea, combinar los gestos con la expresión verbal. Así en el caso de que haya una mala pronunciación,
yo ya le puedo entender si hace esto o si hace así, que le duele la panza, ¿sí? Capaz no pronunció muy bien, pero al ver el gesto de que es adolorido y que se toca acá, yo ya puedo decir, ah, ok, le está doliendo la panza, bueno, vamos a la enfermería a que tomes algo, ¿sí? Esto está muy ligado con la unidad, lo que va a ser en la excepcionalidad de los sentidos en la parte de la audición, ¿sí? Porque estos un poquititos van de la mano, no siempre, pero en cuanto a las intervenciones, una que otra cosita van a compartir. Le dice la educación auditiva. El vocabulario escaso, la mala articulación puede mejorar con ejercicio de memoria auditiva, especialmente el auditivo secuencial, discriminación fonética y las actividades recomendadas de rimas, canciones, sonidos, objetos, instrumentos, repetir palabras separando las sílabas, separando los sonidos, las sílabas y las palabras completas, ¿sí? La educación auditiva es un poquito un concepto muy meta, ¿verdad? Donde yo me tengo que dar cuenta, ya sea siendo profe, siendo mamá, siendo psicóloga, que así hablando nomás, algunos no van a poder aprender bien el lenguaje. Entonces tengo que digerir un poco más para que me entiendan, ¿sí? Enseñarle, por ejemplo, no se pronuncia pero si no es perro, tengo que hacer esto con mi lengua y con mi dientes y mostrarle. Memoria auditiva, a test que evalúan la memoria auditiva, ¿sí? Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay unos cuantos. Entonces, para saber si ahí también no está un poquitito el problema, ¿sí? De que capaz captó, pero la memoria auditiva está un poquito baja, entonces por eso no recuerda bien cómo es lo que se pronunciaba esto, ¿sí? Y la discriminación fonética, ¿sí? Volver a entrenar todo lo que tenga que ver, ahí como dice, lo separar el sílabas, ¿verdad? Que si yo voy a decir auto, para no decir autoto es auto, ¿sí? Bien, así entonando. Nosotros cuando hacemos las intervenciones, tenemos también que hacer mucho énfasis en eso, ¿sí? Es muy simpático porque a mí varias veces ya me comentaron que la famosa voz de teacher, la voz de profe, que hablamos luego así muy, muy expresivo y como que las palabras están un poco más separadas porque nosotros trabajamos con niños que aún están aprendiendo el lenguaje, entonces tenemos que adecuar nuestro vocabulario para que ellos puedan ir aprendiendo, ¿sí? Y las rimas, las canciones, los sonidos, objetos con instrumentos también, que sea un poquitito más, instrumentos de percusión sobre todo ayuda mucho a la hora de separar la sílaba o aplaudir, hacer esto, chasquidos, ¿sí? Todo esto para que, volviéndolo a la psicomotricidad, el cuerpo recuerda un poquitito, ¿sí? Y los chicos cuando están aprendiendo el separar en sílabas, siempre lo hacemos con las palmas, ¿verdad? Perro. Y más adelante eso ya van interiorizando sin la necesidad de aplaudir, pero cuando van a escribir algo en su cabeza hacen... ¿Se acuerdan que lo separamos así con las olas o con los saltitos de conejo, las sílabas, ¿sí? Entonces todo esto es lo que tiene que ver con la educación auditiva. Luego está la educación rítmica, se parece también, pero es ayuda al niño a captar el ritmo de las frases y la palabra oral, ¿sí? En el anterior yo estoy más educando toda la parte auditiva y acá, cómo eso voy a traspolar a que el niño sea el que diga, ¿sí? Cómo él se va a expresar de esta manera para que se le entienda mejor, ¿sí? El beneficio de vocabulario, la comprensión del lenguaje y la construcción gramatical. Y los ejercicios rítmicos que estábamos viendo recién, música, movimientos corporales con la voz, saltar, aplaudir, rimas, todo con movimiento para que el cuerpo vaya recordando también las cosas, ¿sí? Luego dice, ejercicios sensoriomotrices, pronunciar los fonemas requiere destreza de los órganos bucolofaciales que estábamos hablando que son la lengua, los labios, la mandíbula, las cuerdas vocales, el oído, todo esto, ¿sí? Y dice, se recomienda trabajar con la imitación de gestos y movimientos frente al espejo, ejercicio de masticación, deglución, soplo y absorción, ¿sí?
No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de trabajar de cerca con una fono, pero si entran en el consultorio van a ver que en su estación siempre hay un espejo, ¿sí? Es porque el niño tiene que verse a sí mismo con la fono detrás de cómo vamos a pronunciar agua. Mira, voy a hacer así con la boca. Agua, ¿sí? Entonces el niño se ve también a sí mismo imitando, ¿sí? Para que no sea niño y fono o hocico, sino que sean los dos. Vamos a estar así frente al espejo viendo cómo hacer las cosas, ¿sí? Yo le voy a mostrar cómo tiene que nacer con los labios, con la lengua, con los dientes, con la mandíbula. Y en el caso de que haya cierta debilidad en la parte de los músculos de acá, se entrena de esta forma, ¿sí? Se trabaja mucho con pajitas o con globos, ¿sí? Para que se entrene más esta parte, ¿sí? Hay un montón de juegos, actividades, ¿sí? Que se trabajan en el consultorio, pero lo que yo vi, al menos en mis alumnitos, era mucho el de pintar con la pajita, ¿sí? Lo dice, se pueden realizar con o sin voz articulando vocales, sílabas, sonidos, aislados, diptongos, grupos consonánticos, palabras, frases, lo que sea. Esto va a estar de acuerdo a la edad y al nivel que está teniendo mi niño. Obviamente, frases así súper largas no le voy a hacer decir a un niño que tiene 3 a 4 años, ¿sí? Entonces, dice con o sin voz porque no siempre es necesario que haga este ejercicio de la voz, sino que haga nomás esta gesticulación. Eso es la parte importante, ¿sí? Dice ejercicios de respiración y relajación, respiratorios, relajación en el lenguaje, mejorar la calidad vocal, la prolongación del soplo, el habla, sí, todo lo que estamos en el tema de las pausas, ¿sí? Porque las letras mismas que dice el ejercicio del soplo ayuda a articular sonido explosivo, la P, F, S, H, T, ¿sí? Hay algunos que se cargan más la voz y hay otros que son más pausados, ¿sí? La relajación favorece el control de la respiración, alivia tensiones e inhibiciones, útil en los casos de tartamudez que habíamos visto también, ¿sí? Que yo tengo que concentrarme en mi respiración, estar tranquilo para poder expresarme y que se me entienda, porque si yo estoy súper acelerado y atropello todo lo que voy a decir, no me voy a estar explicando y no me van a estar entendiendo, ¿sí? Que otra vez suele pasar mucho con los niños chiquitos cuando demasiado emocionados están porque te quieren contar algo que ni le entendés lo que te dijeron, pero ellos están así, vos le tenés que decir, espera, 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 vamos a respirar tranquilo y me vas a repetir pausadamente qué es lo que pasó, ¿sí? Y luego ese ejercicio de aplicación, que es después de cada relato se puede practicar diálogos, conversaciones dirigidas o espontáneas, escenificación guiadas o espontáneas también, narraciones con juicio crítico, abiertos, prácticas de propósito, desarrollo en la imaginación infantil. Esta parte, por ejemplo, se refiere mucho a que practicar así, por ejemplo, P, es, o mirarnos frente al espejo y decir, mamá, están aprendiendo palabras sueltas nomás, lo cual fantástico, ayuda muchísimo. Pero ayuda también tener estos ejercicios que combinan la creatividad de ellos, así puedan expresar lo que están sintiendo o pensando, ¿sí? Yo le puedo hacer estos ejercicios de redacción creativa. Le doy una imagen y que me haga un pequeño cuento en base a eso. Podemos hacer un juicio crítico, ya es un poquito más para los mayores, pero para los chiquitos sería, por ejemplo, vamos a discutir sobre el libro que leímos la clase pasada, ¿sí? Pregunta disparadora, ¿qué les pareció el patito feo que leí? Entonces ahí están ejercitando también el pensamiento crítico, su opinión y la habilidad de juntar estas ideas y después expresar, ¿sí? También se usa mucho en que dice luego la imaginación infantil. Podemos hacer teatro, podemos hacer show de títeres, ¿sí? Para que ellos, y ahí, por ejemplo, en el caso del teatro, los títeres hacen este cambio de voz, porque si yo digo, bueno, papá oso dijo,
¿dónde está mi cena? Y mamá Osa respondió, te dejé tu... Hay un cambio de voz y hay un cambio en la forma de expresarse, ¿sí? Entonces eso es bueno que se practique ahí, estos cambios que pueda haber de acuerdo a el contexto de lo que se leyó o se está aprendiendo, ¿sí? Actividades audiovisuales también, que está, o sea, muy parecido, es narraciones, canciones, poemas y acompañado de material visual, ¿sí? Acá también podría entrar lo que son los pictogramas, no sé si tienen conocimiento que es eso, me pueden responder en el chat, ¿sí? Se usa muchísimo con los niños que tienen TEA, a veces en los no verbales o en los que tienen todavía una pequeña dificultad en el lenguaje y en expresar qué es lo que están sintiendo o qué es lo que necesitan. Pero bueno, el pictograma. Entonces se incluyen narraciones, canciones y poemas, sí, porque el lenguaje no solo es este así frío de quiero hacer esto, sino que también tiene su parte creativa. Entonces, em, darles una canción y que la interpreten o que generen su opinión en base a esto. O que escriban poemas, porque ustedes saben que la redacción creativa de la parte de los poemas, por ejemplo, es muy distinta a lo que son los cuentos o a lo que sería un ensayo científico, ¿sí? Son, si bien todos son lenguajes, son distintos tipos de lenguaje. Pero díselo, cata la atención infantil y favorecen la comprensión del lenguaje. Nadie quiere que su pacientito se aburra en la sesión, ¿sí? Porque si bien ellos no se van a ir para jugar, se van a ir para mejorar el habla, nosotros tenemos que disfrazarlo un poquitito, ¿verdad? Entonces haciendo esto es un poco más divertido y ahí también se trabaja mucho la motivación de qué gusto que nos vamos a ir a hacer en el consultorio de la Licen. ¿Será que vamos a cantar o hoy vamos a jugar con los títeres o vamos a hacer teatro, ¿sí? Entonces dice que también estimula la audición, el vocabulario y la formación de conceptos y las ilustraciones deben estar estrechamente relacionadas con las palabras y ideas. Claro, si es que yo quiero que esté aprendiendo la palabra taza, yo les voy a mostrar mi pictograma o mi imagen, mi foto, lo que sea, va a ser esto, una taza, ¿sí? Que no sea, por ejemplo, bueno, quiero que aprenda la palabra taza y le muestro esto, que para ustedes, ¿qué es esto? Es un vaso térmico, parece un termo también, parece una jarra de licuadora, parece muchas cosas, ¿sí? Se puede usar para algo frío, para algo caliente, parece termo de tereré o de mate también, ¿sí? Tiene que estar muy relacionado a lo que yo quiero enseñar, que aprenda, si no le puedo poner imágenes ambiguas, porque si no, no va a estar comprendiendo, ¿sí? En el caso de los pictogramas, por ejemplo, dependiendo de la dificultad de lenguaje que esté teniendo y que nosotros empezamos a hacer la intervención, por ejemplo, si yo quiero que sea el pictograma del colegio, para la parte del baño, lo que puedo hacer, por ejemplo, es la imagen de un water, de un inodoro, o puedo sacar la foto del baño, ¿sí? Cuando está vacío y lo pongo en el pictograma. Entonces mostrar que cuando te querés ir al baño, cuando querés hacer pipí, vos tenés que a cualquier adulto mostrarle esta imagen. Entonces que asocie, el baño es el baño de allá donde voy a hacer, ¿sí? Porque es una imagen que ella reconoce fácilmente porque está en su realidad, es el baño de la guardia, ¿sí? Así como también puede funcionar con las personas. Hay muchos pictogramas, por ejemplo, los pictogramas no hay uno así en general, va a variar de acuerdo de lo que el profesional o la profesional pida, pero en el caso de los familiares se suele poner eso en la parte de familia, vamos a poner una foto de mamá, papá, hermana, hermano, abuela y tiene que ser bien claro, ¿sí? Una foto donde yo vea los rasgos de mamá, su cara, porque no sirve tanto si es que yo digo, bueno, mamá y el dibujo es una señora rubia, flaca, un dibujito así de una mamá típica, y mi mamá físicamente no se parece en nada a eso, mi mamá es rechonchi y es morena y tiene el pelo castaño, entonces yo no voy a hacer esa asociación, ¿sí?
Entonces se pueden usar también fotografías, ayuda muchísimo. Y a medida que el niño vaya mejorando su lenguaje, sí ya se puede reemplazar por las imágenes que no son fotografías, ¿sí? A la hora de la merienda también, por ejemplo, se puede usar en el pictograma, en vez de el vaso de jugo, porque es muy difícil tener así un vasito de jugo, la foto de el cartoncito de frugos o de la galletita Toddy, ¿sí? Ayuda bastante eso cuando, cuando recién se está empezando a usar el pictograma en los niños, ¿sí? Entonces eso, tiene que estar estrechamente relacionado a la idea, ¿sí? Y luego dice conversación dirigida, consiste en estimular al niño a relatar su experiencia, sentimientos y recuerdos de forma estructurada, ¿sí? Este tipo de actividades proporciona al infante muchas oportunidades para expresarse, exige tanto simples repeticiones de palabras como respuestas creativas. O sea, tanto yo como profe, psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, mamá, lo que sea, hermana mayor, yo tengo que darle este espacio que ellos se expresen, ¿sí? Y puedo hacerle estas correcciones también, ¿verdad? ¿Qué hiciste hoy en el cole? Ah, mañana en el cole nos fuimos a ver películas. Espera, espera, espera. Si vos me estás hablando de lo que hiciste hoy, mañana todavía no es, ¿sí? Entonces se dice, hoy vimos películas. Es hacer estas pequeñas correcciones pero dentro de lo que ellos nos estén expresando, ¿sí? ¿Qué hicieron en el cole hoy? ¿Qué hicieron el fin de en su casa? ¿Se fueron a ver películas? ¿Se fueron al de los abuelos? Porque ahí también cuando les preguntamos sobre sus experiencias, ayuda acá donde dice luego los recuerdos de forma estructurada, ¿sí? Si vamos a las edades que son de nivel inicial, todavía está un poco difuso el tema de los conceptos en espacios temporales, pero nosotros podemos ir amoldando de a poquito, ¿sí? Entonces, en vez de aprender mil veces a decir agua, mamá, perro, auto, también ya pueden conectar estos conceptos para expresar una idea propia de ellos, ¿sí? Ah, ayer nos fuimos con mamá a lo de mis abuelos. Ay, ¿qué tal te sentiste? Me sentí feliz, ¿sí? Ellos ya van expresando esto, ¿sí? Porque imagínense que si yo tengo problemas para expresar lo que siento, lo que estoy pensando, ¿cómo me voy a comunicar con el resto, ¿sí? No puedo decir si estoy feliz o si estoy triste porque no entiendo luego bien todavía estos conceptos, ¿sí? Entonces, al hacer una conversación dirigida, eh, es como que le estoy dando este espacio para que arme sus propias ideas, ¿sí? Y la intervención, la última, es la actividad con letras molde. Dice, esta actividad lleva a cabo fundamentalmente con el propósito de preparar al niño para la escritura. Ojo que antes estamos hablando más de lo que tiene que ver con la parte oral, ¿sí? Acá ya tiene que ver con la parte de la escritura, que otra vez tiene su dificultad extra, pero se puede hacer esto que dice el objetivo se logra con base en infinidad de actividades, entre las cuales están el mostrar o elaborar con el niño letras de molde, símbolos como círculos, cuadrados, triángulos, formas geométricas y a formar con ellas diversas palabras, ¿sí? Cuando enseñamos a escribir, nosotros generalmente hacemos luego una descripción de acá viene el auto y hace la curva y después va bajando y ahí dice mía. O cuando esté haciendo mi N, el conejito va a saltar uno, dos, tres, ¿sí? Pero a la parte de la grafía todavía, si estamos hablando en edades muy preescolares, todavía la aprehensión no es muy buena. Los marcadores gruesos, las crayolas, la pintura con los dedos son buenas opciones, pero quizás así este virome, por ejemplo, va a haber problemas en la parte de agarrar. Entonces podemos trabajar con los moldes, ¿sí? Em, ¿Qué dice luego? Los círculos, cuadrados, triángulos, cualquier cosa podemos hacer. Y no solo con los moldes, por ejemplo, también podemos usar las plastilinas, ¿sí? Ahora que fue Semana Santa, por ejemplo, mientras amasaban la masita de la chipa, era vamos a hacer algunas letras o vamos a hacer algún dibujo, ¿sí? Entonces el concepto de
quiero hacer un corazón. Bueno, ¿cómo es el corazón? Entonces vamos a hacer el corazón. ¿Y cómo se dice esto? Corazón. ¿Y qué significa el corazón? Que le querés a alguien. Sí, ahí todas las estrategias de intervención que vimos recién es como que ya vamos, ¿sí? Usando una con las otras, porque las intervenciones no están peleadas unas con las otras, ¿sí? Se usan más de uno para la intervención global, por así decir. Capaz, hoy voy a usar más una y en la próxima sesión voy a usar esta otra. O con este niño me es mucho mejor el pictograma y con este otro le es mucho más fácil el teatro o con las marionetas. Bueno, vamos a hacer eso, ¿sí? Pero se pueden y se deben en realidad usar más de uno, ¿sí? Todo siempre dependiendo de el caso. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Acá cerramos con lo que es excepcionalidad lingüística y 45. Pueden llamar ya la lista. O no vi si ya están escribiendo y se me pasó nomás. No, todavía no hay mensajes. Bueno, ¿algún comentario al Profe, respecto o prefieren hablar del parcial? profe, Sí, yo me estoy incorporando desde hoy en tu clase. ok, súper, bienvenida. Muchas gracias. Soy ¿Qué tal? Luisa Zamudio. No sé si le comentaron sobre mi caso. Estoy convalidando algunas materias. No, no me comentaron. ¿Vos eres la que te operaste o no? No, profe, yo soy ya psicopedagoga Ok. Ah, y entonces estoy convalidando algunas materias para poder tener ahora mi título de psicología. de psicología. Ah, súper, genial. Sí, y me dijo Nilsa que hable contigo para pedir mi tema, que yo voy a estar trabajando sola. Como estoy trabajando sola también en los otros grupos, sí me podrías dar, por favor. Te Súper. escribo en el chat de la plataforma, ¿verdad? O Tenemos un grupo de WhatsApp. Te voy a pasar mm, ahora. O si tenés mi número, me escribís y o los compañeros la también verdad te que no pueden ayudar. tengo, ni de los compañeros no tengo, no estoy en ningún grupo. Dale, voy a escribir acá. Permiso, chicos, ustedes sigan llamando lista. 083 20 90 70. Profe Nati. Bueno, un gusto, soy la licenciada Natalia Montiel. Y en cuanto al trabajo final, todavía no hay tema. De hecho, ustedes eligen sus propios temas, ¿sí? Voy a dejar compartir. De hecho, ustedes eligen sus propios temas porque la idea del trabajo final, que justo le comenté a las compañeras que ya estaban desde muy temprano, ya tengo toda la grilla y el modelo incluso, pero todavía no fue aprobado por dirección académica, pero es hacer una intervención, un plan de intervención, no van a hacer una intervención en serio, sobre la excepcionalidad en un personaje ficticio, ¿sí? Íbamos a hacer películas, pero ahora yo haciendo el propio ejemplo le usé a alguien de una serie que me gusta mucho y dije, sí, si hacemos películas nomás limito demasiado, entonces puede ser una serie, una novela, un libro, una saga, así lo que les guste, eh, y hacer todo lo que sería presentarle al personaje, justificar, comentar qué excepcionalidad vos ves en este personaje, ¿sí? Y presentar los criterios de diagnóstico, los factores de riesgo en el ambiente, por ejemplo, en un ambiente muy empobrecido o no cuenta con el apoyo familiar. Y los factores de protección, bueno, no cuenta con el familiar, pero cuenta con la institución, por ejemplo, o con un buen grupo de amistad y luego hacer un pequeño plan de intervención. Los que son psicólogos acá lo hacen de la psicología y los psicopedagogos de la psicopedagogía, de cómo harían una intervención psicológica o psicopedagógica de acuerdo a el caso que tienen, ¿sí? ¿Qué estrategias utilizarían? ¿Cuál sería el objetivo de esta intervención terapéutica? ¿Sí? Ahora nomás justo ya tenemos muy pocos minutitos, pero una vez que me aprueben de dirección académica les voy a mandar todo. Entonces, tu tema es eso, vos elegís el personaje que más te gusta, ¿sí? Y no hay problema con que hagas sola. De hecho, que
La idea podían hacerlo ustedes solo o hasta grupo de 5 personas, porque generalmente más de 5 ya comienza a haber problemas. El trabajo se presenta en un formato PowerPoint o Canva, Prezi. No es necesario hacer todo en un Word otra vez. Se presenta el trabajo práctico así, se sube a la plataforma y el examen final es la defensa oral de esto y la defensa es presencial acá en la sede central, ¿sí? Vamos a armar una lista con el tema de los horarios porque ese día podemos empezar antes. Va a ser una defensa de 20 minutos cada grupito, cada dupla o cada persona. Y eso sería todo así en grandes rasgos, pero les voy a explicar mucho mejor cuando tenga el ok de la dirección, ¿sí? Pero bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, profe, igualmente. Bueno, estamos entonces, chicos, ya los que ya pusieron sus nombres ya se pueden retirar, no hay problema. Gracias, Y profe. nos Buenas estaremos noches. viendo, ¿sí? Profe, ¿podrías averiguar, confirmar el tema del examen final desde el principio que de este módulo ya Ujú. se había cambiado todo a virtual, ya sea defensa, escrita o demás cosas? Ah, ok. Sí, Entonces, la vez pasada, hace 1 o 2 semanas, me fui ahí lo en dirección de educación a distancia y me dijeron eso, que el parcial sí se mantiene virtual, pero el examen final es presencial. Sí. Pero si vos tenés alguna dificultad con eso, puedo hablar con ellos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, vivís en el Chaco o no estás luego acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces ver qué alternativas nos pueden dar, ¿sí? sí, o sea, más bien sería tipo unificar toda la información porque los otros profesores nos dicen que parcial y final, todo lo que sea virtual ya es virtual. O sea, no es que solamente parcial es virtual y el otro final. Entonces, tipo unificar toda la información y cuál es el certero porque Claro. tenemos 6 materias y de los cuales solamente usted es lo que nos dice que nuestra final va a ser en presencial. Ah, ok, ok. Bueno, voy a volver a preguntar por ahí si se cambió algo, ¿sí? No hay problema con eso. Sí, o no sé si hay algunas compañeras o compañeros ahí que de repente, como entendió, capaz que yo estoy entendiendo mal, para que puedan hablar un poco. Claro, no hay problema. Sí, voy a volver a preguntar. De hecho que el Hola, martes 6. profe. Hola. Teniendo en cuenta lo que dijo la compañera nada más, Ujú. los exámenes finales yo ya consulté y todos los exámenes finales se rinde presencial como lo veníamos haciendo en años anteriores. Solamente el parcial se rendiría virtual como se suele hacer. Ok, Es la súper. información que me dijeron la vez pasada. Ok, ok. Bueno. Igual un doble check, voy a volver a preguntar por cualquier cosa, ¿sí? Les decía que justo el martes 6 tenemos reunión de profes con respecto a las evaluaciones y ahí voy a volver a preguntar a ver qué onda, ¿sí? Ok, profe, gracias. Dale, estamos chicos, ¿sí? Ah, para grabar.